Muy buenas, ¿qué tal estáis, Pimaleones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo podcast y video podcast, pero también una clase de Academia Enfermedad Crohn. En esta ocasión vamos a hablar de los neurotransmisores y la importancia que tienen en la salud del sistema inmunológico y en la salud de la patología, en el origen de la patología y en la evolución de la patología, pero incluso vamos a ver cómo estos neurotransmisores están relacionados con brotes y remisión, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional. Y esto es importante porque la enfermedad intestinal, la enfermedad crónica autoinmune, independientemente de que sea un Crohn, una fibromialgia, una colitis, un intestino irritable, tiene mucho que ver con la gestión emocional. Cuando no gestionamos bien las emociones, se produce un estrés crónico. Este estrés crónico conlleva una inflamación crónica de bajo grado, que es la que propicia que haya una enfermedad crónica. Y cuando ya la enfermedad crónica está diagnosticada, que se sigue manteniendo el estrés, propicia que el sistema inmunológico no se pueda adaptar debidamente a este tipo de patologías. Así que no me quiero entretener mucho en la introducción, prefiero que metamos la intro ya y comencemos. Bien, ya estamos aquí de nuevo y vamos al grano. Tengamos en cuenta que lo que es el cerebro, el intestino y el sistema inmunológico están conectados de forma bidireccional, ¿de acuerdo? Esto se conoce como eje intestino-cerebro. Y es que el intestino y los neurotransmisores están relacionados a través de una compleja red neuronal conocida, como ya he dicho, como el intestino y el cerebro, o red intestino-cerebro. Esta conexión se basa en la comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central, que incluye el cerebro, y el sistema nervioso entérico, o SNE, que además este sistema nervioso entérico es el encargado de las funciones del tracto intestinal. Es un sistema nervioso que digamos, opera un poquito, entre comillas, al margen del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está dividido en dos vertientes, el simpático y el parasimpático. Mientras el sistema nervioso parasimpático es el encargado de la calma, de la relajación, de las digestiones, del descanso, el sistema nervioso simpático es el encargado de atacar o huir. Es el que cuando se mantiene en un estado de constante activación, estamos tensos, con ansiedad, con miedo, con ira, con rabia, con frustración, enfadados. O sea, básicamente este sistema nervioso simpático no permite hacer digestiones. Por eso cuando estamos muy estresados no tenemos hambre. Y tanto el sistema nervioso central con su vertiente simpática y parasimpática y el sistema nervioso entérico que controla las funciones del tracto intestinal, la motilidad intestinal, la mucosa intestinal, el pH estomacal, y además el sistema inmune están directamente conectados. Lo que ocurra en uno va a afectar al otro en todo momento. Y es que el sistema nervioso entérico contiene una gran cantidad de neuronas, conexiones neuronales y células que producen y liberan neurotransmisores. Estas células nerviosas se extienden a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto. Tengamos en cuenta que como especie desarrollamos antes el intestino que el cerebro. A mí me gusta diferenciar entre cerebro pensante, que es el que tenemos en la cabeza, es con el que pensamos, con el que imaginamos, y el cerebro reactivo es el que está en el intestino, que es lo que reacciona. Un poquito más adelante pondré un ejemplo sobre esto. Pero nosotros como especie y como individuos lo primero que desarrollamos es todo el tracto gastrointestinal y a partir de ahí se van a derivar toda la conducta emocional en nuestro desarrollo fetal, en nuestro desarrollo infante, en el desarrollo adolescente y en el desarrollo adulto. Y es que como especie lo primero que hicimos fue desarrollar el intestino para hacer digestiones. A nivel de cerebro desarrollamos el cerebro, pero el cerebro ha llevado un desarrollo mucho más lento hasta el punto que está menos evolucionado que el sistema intestinal. Y como individuos el intestino es lo primordial, porque de hecho nosotros nos empezamos a formar desde el centro intestinal hacia afuera y no desde afuera hacia el centro intestinal.
Esto es súper importante. Es por esto que las principales funciones neuronales y los principales neurotransmisores se sitúan en el intestino, en el tubo digestivo. Evidentemente también en el cerebro, pero principalmente se encuentran en el tubo digestivo, como por ejemplo son la serotonina, la dopamina, el GABA, noradrenalina. Tengo que decir también que tanto la serotonina como la dopamina están muy vinculados en el desarrollo de la enfermedad y ahora iremos viendo mucho más de todo esto. El intestino es un órgano crucial en el cual se descompone y absorben los nutrientes de los alimentos que se consumen. Y todo el mundo piensa que la función intestinal simplemente es esa, es comer y absorber. Eso es una parte, a eso se le llama alimentarse, no nutrirse. Pero bueno, de eso ya hablaré un poquito más adelante, de la diferencia entre comida y nutrición. Pero es necesario que tengamos en cuenta que gracias a esta extensísima y vasta red neuronal, en el cual los neurotransmisores más importantes de los que hablaremos son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y el GABA, muy importante el GABA, son moléculas químicas que transmiten señales entre células nerviosas y juegan un papel fundamental en la regulación de las funciones cerebrales y gastrointestinales. La producción de neurotransmisores en el intestino está influenciada por una gran cantidad de factores, uno de los cuales es la microbiota intestinal. Y es que creemos que la microbiota se centra únicamente en defendernos del resfriado o del COVID. No, la microbiota intestinal es un órgano en sí mismo. O sea, la microbiota intestinal puede pesar alrededor de 1 kilo a 2,5 kilos en un individuo que tenga la microbiota intestinal fuerte. La microbiota intestinal incluso toma decisiones propias al margen del cerebro pensante. La microbiota intestinal crea vitaminas y minerales como por ejemplo es la vitamina K y el zinc. La microbiota intestinal produce los neurotransmisores que he comentado. La serotonina y la dopamina se producen en la microbiota intestinal. O sea, el tema de la microbiota intestinal es bastante fuerte y tiene mucha más importancia y relevancia de la que creemos. Esto es súper potente. Un neurotransmisor clave en el intestino para la salud es la serotonina. De la serotonina ya hablé en un post que compartí por Facebook. La verdad es que tuvo muchísima aceptación, así como en redes sociales, y me alegro mucho que gustara tanto. Aunque se asocia la serotonina frecuentemente con la regulación del estado de ánimo en el cerebro, aproximadamente el 95% de la serotonina total del cuerpo se encuentra en el intestino. La serotonina intestinal desempeña un papel esencial en la regulación de la motilidad intestinal, la función del músculo liso, la percepción del dolor y la modulación del apetito. Cuando experimentamos espasmos intestinales o movimientos intestinales poco naturales, se debe a que hay una caída de esta serotonina, ya sea por estrés sostenido, medicación o por mala nutrición. Esto es muy importante porque cuando una persona tiene dolor, normalmente el dolor se suele asociar con sufrimiento. Entonces, cuando hay un sufrimiento, el sufrimiento es la emoción que se vincula a ese dolor. Cuando una persona experimenta mucho dolor en estas enfermedades crónicas, ¿no? Y es que estas enfermedades crónicas, tengamos en cuenta que hay mucho sufrimiento, hay más sufrimiento que dolor. Me duele el abdomen, estoy sufriendo porque tengo miedo. Entonces, ante una situación de estrés sostenido, como suele pasar en las patologías, la serotonina cae muchísimo, aumenta el cortisol, aumenta la noradrenalina y experimentamos una mayor sensación de dolor y sufrimiento. Y esto se ve en cualquier patología crónica autoinmune. En una fibromialgia hay mucho dolor porque se experimenta mucho sufrimiento. A más sufrimiento, más dolor. Y a más dolor, si la persona no gestiona bien las emociones, también va a tener más sufrimiento, lo cual va a empeorar muchísimo la sintomatología propia, propiciando una caída de la serotonina y una inflamación crónica. Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco en este mismo vídeo y en este mismo podcast. La comunicación entre el intestino y el cerebro se lleva a cabo a través de múltiples vías, pero la principal vía es la del nervio vago. De hecho, en la academia ya tengo una clase sobre el nervio vago, la comunicación intestino-cerebro. Esto es muy potente. Y es que el nervio vago conecta el cerebro con el intestino, pero no solamente esto, sino que conecta todos los órganos del cuerpo. El nervio vago nace en la base del cráneo y se extiende hasta que llega al tubo digestivo y conecta todo. Conecta ojos, oído, boca, pulmones, corazón y sistema inmune, para que todo reaccione
en una misma dirección si es necesario. Por ejemplo, cuando tienes miedo, cuando tienes urgencia, cuando necesitas... el miedo, ¿no? Lo que he dicho, cuando tienes mucho miedo, un pellizco en el estómago, se aceleran las pulsaciones, respiras rápido, las pupilas se dilatan para que entre más información y se activa la masa muscular para reaccionar, atacas o huyes. Sin embargo, cuando te tienes que relajar, cae la actividad del sistema digestivo. Bueno, no es que caiga, sino que se modula la actividad del sistema digestivo, se relajan las pulsaciones, las respiraciones son más profundas, el sistema muscular se relaja. Si tú ahora mismo empiezas a hacer respiraciones breves, cortas e intensas, vas a acelerar tu músculo cardíaco, vas a experimentar una alteración a nivel digestivo con un pequeño pellizco y vas a activar tu masa muscular. ¿Por qué? Porque todo en el organismo está conectado. El cerebro, el corazón, sistema digestivo, sistema inmune, pulmones, absolutamente todo. Esto es muy importante también y explica por qué yo, cuando voy a hacer un levantamiento pesado, hago respiraciones cortas e intensas y cuando me quiero relajar, respiro profundamente. Esto es muy potente. Además, tengamos en cuenta que el cerebro sabe lo que está ocurriendo fuera porque el cuerpo se lo dice y no al revés. ¿Vale? El cerebro interpreta la realidad por lo que el cuerpo siente. Entonces, si tú respiras rápido y corto, aunque no haya peligro, tu cerebro va a interpretar que sí. Pero si tú respiras de forma calmada y controlada, tu cerebro va a interpretar que no hay peligro. Esto es muy importante y te demuestra una vez más cómo está conectado todo el organismo. Continuando con el eje intestino-cerebro, los neurotransmisores producidos en el intestino envían señales al cerebro influyendo en el estado emocional, el comportamiento y la cognición. Por ejemplo, la serotonina intestinal modula la producción de serotonina en el cerebro y afecta al estado de ánimo. Ahora vamos a ver las funciones que tiene cada neurotransmisor. Vamos a empezar por la serotonina porque me parece que es el más interesante y es la razón por la que estamos aquí. Bien, y es que la serotonina se produce, la gran mayoría de la serotonina se produce en el intestino. Alrededor del 90-95% se produce en el intestino grueso. Y es que la serotonina está implicada, como ya he dicho, en la motilidad intestinal, está implicada en la función del músculo liso. El músculo liso, por ejemplo, es el músculo cardíaco. Está implicada también en la percepción del dolor, está implicada en el apetito, que una persona le apetezca comer es porque tiene buenos niveles de serotonina. Una persona que no tiene niveles adecuados de serotonina es porque tiene niveles extremos de dopamina y de cortisol. Ahora hablaré más de la dopamina y del cortisol, pero es que dopamina, cortisol y serotonina no se pueden activar a la vez. Se puede activar serotonina con una leve cantidad de dopamina, pero no las dos por igual. Siempre tiene que haber una más que la otra. ¿Por qué? Porque dopamina es sistema nervioso simpático, atacas o huyes, te activa, y la serotonina es el contrario, es el parasimpático de la relajación y la calma. También está implicada en la mejora de la función inmune. Esto es muy importante. Incluso también está implicada la serotonina en el moco intestinal y en la producción de enzimas digestivas y en la modulación del sistema inmunológico, en los linfocitos T, B y en los macrófagos, entre otras células inmunes. También está implicada en el sueño, en el descanso, en la recuperación y reduce el cortisol. Esto es extremadamente importante y es que la serotonina se ha demostrado que está extremadamente implicada en procesos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque los procesos inflamatorios normalmente es porque hay un estrés sostenido. Hay un estrés sostenido, una alteración del sistema inmune, porque hay una alteración del sistema nervioso simpático que está generando procesos inflamatorios. Tengamos en cuenta también que la inflamación en sí misma no es mala. La inflamación es necesaria. Para que haya un proceso de antiinflamación, tiene que haber un proceso de inflamación. Cuando hay una situación estresante, ejercicio físico, un sprint o cualquier cosa que ha requerido que nos activemos, se liberan en el propio sistema inmunológico. Fijaos que es el propio sistema inmunológico que nos protege, el que libera citoquinas y células inflamatorias, como por ejemplo es la IL-1, IL-6 e IL-12, que son moléculas que se liberan a la masa muscular para que produzca una inflamación. Asimismo se libera el TGF-alfa, el factor de necrosis tumoral, el TN-alfa, perdón, se libera el TN-alfa. Son moléculas que señalizan dónde tiene que haber una inflamación, para que también, acto seguido, se liberen moléculas antiinflamatorias. El problema es que cuando el estrés es crónico, cuando el estrés se mantiene,
no se liberan moléculas antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque el cuerpo interpreta que está en constante agresión y tiene que generar inflamación para activar tejidos. ¿De acuerdo? El entrenamiento de fuerza es una inflamación. Hay enrojecimiento de la zona entrenada, hay calorificación en la zona entrenada, hay un daño cuando se está entrenando en la masa muscular. Eso produce una inflamación. Pero como es un estrés corto, una vez que termina el entrenamiento se producen procesos antiinflamatorios. El problema es que cuando se mantiene un estado de estrés constante, sostenido en el tiempo, pasa a la ansiedad crónica. La ansiedad crónica da paso al dolor, el dolor da paso al sufrimiento y todo esto inhibe por completo el sistema inmune, así como reduce por completo las funciones antiinflamatorias del organismo. Esto es extremadamente importante. Y ahora os lo voy a vincular también con la dopamina, aunque de la dopamina voy a hablar un poquito al final de esta clase, ¿de acuerdo? Bien. La dopamina es un neurotransmisor que también se sintetiza en la mayoría en el sistema digestivo. Y es que la dopamina también está involucrada en el desarrollo de la patología. Se sabe que cuando hay niveles extremadamente bajos de dopamina, hay un receptor en los linfocitos T que es el receptor D3. Este receptor se activa y produce una inmunosupresión. Entonces, células del sistema inmunológico atacan a estas células sanas solamente con ese receptor activado. Esto es muy importante. Y es que la dopamina está implicada en la motilidad intestinal también, en el ácido gástrico, en la función inmune y en el sistema de recompensa. Más adelante hablaré de lo que es el sistema de recompensa. Otro neurotransmisor importante del cual tenemos que hablar es el GABA. El GABA es un neurotransmisor muy importante que trabaja en sintonía con la serotonina, porque el GABA está involucrado en la respuesta al estrés, pero no una respuesta acelerada. El GABA es un neurotransmisor que evita que el cerebro se excite en exceso. ¿De acuerdo? Cuando tenemos mucho estrés, el cerebro se excita en exceso y por eso suele doler la cabeza un poco, te sientes aturdido y tal, ¿no? Pues el GABA evita que el cerebro se sobreexcite en exceso. Esto es muy importante. Otra función importante del GABA es la motilidad intestinal también, en relajar la motilidad intestinal y también en el flujo sanguíneo, extremadamente importante. También es un regulador muscular y nociceptivo. ¿Por qué esto es importante? Porque, como he dicho antes, el cerebro sabe lo que ocurre fuera porque el cuerpo se lo dice. Pero si la percepción del cuerpo, la percepción de las células nerviosas de la piel, llamadas nociceptores, está alterada, y la mayoría de personas con la enfermedad de Crohn tienen esta enfermedad, tienen estos nociceptores alterados, lo que vamos a experimentar es mucho dolor y del dolor pasamos al sufrimiento, del sufrimiento pasamos al desánimo, del desánimo a la tristeza, de la tristeza a la apatía. Pues el GABA, al modular los nociceptores, que son como los oídos de la piel, al igual que mis oídos ahora mismo están escuchando a este perro ladrar, mi cuerpo está sintiendo ahora mismo el calor de esta luz o el tacto de este micrófono. Pues si esos nociceptores están alterados, yo esto lo puedo experimentar como dolor. Ese perro ladrando lo puedo experimentar como demasiado ruido. Por esto es importante modular los nociceptores gracias al GABA. De hecho, se sabe que la fibromialgia puede mejorar mucho con serotonina y GABA. Otra función importante del GABA es, como ya he dicho, la inhibición de los procesos de inflamación en el cerebro. Esto es extremadamente importante. ¿Y por qué es todo esto tan importante? Pues porque se ha demostrado que el desequilibrio en los neurotransmisores intestinales están asociados con diversos trastornos gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, cualquiera, un Crohn, una colitis ulcerosa, cualquier tipo de patología intestinal está relacionada con un desequilibrio de los neurotransmisores, pero incluso cualquier patología crónica, una migraña, una diabetes, una fibromialgia, está involucrado en un desequilibrio de estos neurotransmisores, puesto que estos neurotransmisores están vinculados en la gestión emocional, con el cerebro pensante. Es fácil deducir y se ha demostrado que se produce un desequilibrio también en las funciones cognitivas. Esto es muy importante. Por eso las enfermedades autoinmunes, las enfermedades crónicas son tan emocionales, porque hay un desequilibrio en la forma química de la función emocional.
Y es que profundizando en la conexión del intestino y el cerebro, tengamos en cuenta que el eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación bidireccional, como he mencionado anteriormente, entre el intestino y el cerebro y todos los órganos que están entre medios, incluyendo la masa muscular y la piel. Consiste en la interacción entre el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso del tracto intestinal, como ya he dicho, y del sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Este eje de comunicación entre el intestino y el cerebro es esencial para mantener el equilibrio y la homeostasis del organismo. La homeostasis, para que nos entendamos, es la capacidad que tiene el organismo de mantenerse vivo y de regularse en un ambiente cambiante. La homeostasis es lo que hace es que sudes cuando tienes calor, que tiembles cuando tienes frío. Este tipo de cosas es lo que hace que se desarrolle un músculo fuerte cuando se somete continuamente a un estrés constante. La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse y evolucionar sus capacidades para adaptarse al entorno. Si la homeostasis falla, la salud está fallando. Aunque se percibió que el cerebro controlaba las principales funciones gastrointestinales, se ha descubierto y se ha demostrado que la comunicación y la influencia van en ambas direcciones, con el intestino teniendo un papel activo y principal en la regulación del cerebro y el estado de ánimo. Esto es muy importante porque, como ya he dicho, lo primero que hacemos es sentir. Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Tú vas a quedar con una persona que te resulta atractiva, un hombre o una mujer, ¿no? Y tienes un pellizco en el estómago porque sabes que, bueno, vas a pasar una buena noche, vas a tener sexo. Pellizco en el estómago y vas contento. Pero ahora imagina que tú vas a quedar con una persona que es un auténtico imbécil, con una mujer guapa, atractiva, pero que es un imbécil y vas a tener una discusión con esa persona porque opina políticamente diferente a ti. Pellizco en el estómago y vas enfadado. Lo primero que haces es, a nivel sensitivo, sentir. Después tu cerebro pensante razona. Esto es muy, muy, muy potente. Ahora le daremos un poquito más adelante contexto cuando hable de la dopamina. Tengamos en cuenta también que la comunicación en el eje intestino-cerebro se realiza a través de múltiples vías, incluyendo la vía nerviosa. La vía nerviosa incluye el nervio vago, que es el principal nervio del organismo, es el más grande, conecta el intestino, el cerebro y todos los órganos del organismo entre sí. Esta vía transmite señales sensoriales y motoras entre ambos, permitiendo la comunicación bidireccional. A través del nervio vago las señales pueden viajar desde el intestino hacia el cerebro y viceversa. Debo destacar que este nervio conecta todos los órganos entre sí, como ya he dicho y he repetido varias veces, por lo que se explica que una emoción afecta a diferentes órganos. Así es, la principal vía de conexión entre los órganos es con el nervio vago. Si conseguimos modular y relajar el nervio vago, vamos a relajar el resto de funciones. De hecho, en muchos fármacos tienen efectos como inmunosupresores, tienen efectos secundarios en el nervio vago, lo cual hace que la conexión cerebro-intestino no sea demasiado buena. Luego tenemos la vía hormonal. El intestino produce una variedad de hormonas que influyen en el funcionamiento cerebral y la regulación del apetito, la saciedad y otros procesos metabólicos. Por ejemplo, la grelina, conocida como la hormona del hambre, se produce en el intestino y afecta a las señales de saciedad y apetito en el cerebro. Cuando nosotros tenemos hambre, estamos segregando esta hormona, estamos segregando grelina. Es la hormona que le dice al cerebro, oye, tengo hambre. En una persona que esté constantemente estresada, en una persona que esté constantemente ansiosa, va a tener altos niveles de grelina, pero también de dopamina, porque la dopamina y la grelina están involucradas en el circuito de recompensa que veremos ahora un poquito más adelante. Otra hormona que está involucrada en el intestino y cerebro y en el apetito es la leptina. La leptina es una hormona producida principalmente por las células grasas o adipocitos, pero que también se segrega en el estómago y juega un papel fundamental en la regulación del peso corporal, así como en el metabolismo. Su función principal es la de actuar como un regulador del apetito y la saciedad, es decir, controla la sensación de hambre y ayuda a mantener un equilibrio energético adecuado. Esto es importante y demuestra cómo, tengamos en cuenta que esto ya está demostrando cómo la nutrición afecta a la patología. Para cuando tu médico te diga, no, la nutrición no tiene nada que ver en la enfermedad, no, sí afecta mucho a la enfermedad.
sí afecta muchísimo, porque si tú comes de forma emocional vas a aumentar aún más los niveles de cortisol, vas a deteriorar tu sistema inmune metiéndole comida basura, vamos a tener niveles de grelina porque no te vas a sentir saciado en ningún momento muy altos, lo cual va a generar una distensión abdominal o una inflamación brutal, y la leptina, que es la hormona que le dice al cerebro, oye, estoy lleno, deja de comer, no la vas a segregar. Y es que la leptina está involucrada con la serotonina y el GABA, y la grelina está involucrada con la dopamina y el cortisol. Fijaos que saciedad es bienestar, dopamina, serotonina y GABA, y hambre es necesidad, es cortisol y dopamina. Esto es extremadamente potente. Otra vía por la que se conecta el sistema inmunológico otra vía por la cual está conectada el eje intestino-cerebro es la vía inmunológica. El sistema inmunológico del intestino también envía señales al cerebro a través de la liberación de citocinas y otras moléculas inflamatorias, como he mencionado anteriormente. Estas señales afectan a la función del cerebro y al estado de ánimo, ya que la inflamación crónica en el intestino se asocia directamente con trastornos neuropsiquiátricos como la depresión y la ansiedad. Esto ya lo he mencionado anteriormente. Una persona que esté constantemente inflamada es una persona que está constantemente experimentando cansancio, apatía, desgana, dolor. Si una persona siempre se siente con desánimo, como con niebla en el cerebro, cansancio, irritaciones en la piel, malas digestiones, es una persona que está sufriendo, es una persona que no se encuentra bien, es una persona que tiene una inflamación crónica. Es una inflamación crónica que empieza en el intestino y se está extendiendo a la piel, se está extendiendo al cerebro, se está extendiendo al sistema nervioso. Es una persona que no está sana. Aunque tus análisis digan que sí, pero tú no eres una persona que está sana. Y meterte inmunosupresores no va a ayudar, y tampoco va a ayudar el meterte antiinflamatorios, porque son un parche. Hay que atajar el problema de raíz cambiando hábitos. Pero de hecho tengo una clase en la academia sobre temas de hábitos que te encantaría ver. Estas señales inflamatorias son usadas para el cerebro para que envíe órdenes oportunas para contrarrestar la inflamación. Y es que, como he comentado, la inflamación en sí misma no es mala ni peligrosa. Es solo una forma que tiene el organismo de saber que algo no va bien y es necesario llevar a cabo el proceso antiinflamatorio. El problema es cuando los procesos antiinflamatorios no se llevan a cabo por estrés sostenido, mala nutrición, etc. Y es que, por ejemplo, es importante saber que la inflamación tiene una función, ¿de acuerdo? A mí me ha salido la calprotectina en análisis extremadamente alta, alrededor de 3000. Pero claro, que lo que pasa que yo soy una persona que consume muchas calorías. Yo consumo alrededor de 7000, entre 7 y 8000 calorías al día. Consumo una gran cantidad de proteína. Hago entrenamientos pesados, evidentemente. Mis niveles de inflamación son superiores a los normal, pero también mis niveles de procesos antiinflamatorios, porque mi proceso antiinflamatorio supera mi inflamación. Pero por desgracia no hay un análisis de sangre, o no te hacen análisis de sangre en los cuales te dicen cuáles son tus niveles de procesos antiinflamatorios. Parece que no conviene ver lo que funciona bien en tu organismo, siempre van buscando lo que funciona mal para darte la pastilla. No sé, me parece curioso. Y bueno, una vez dicho todo esto, me gustaría profundizar un poquito en el tema de la dopamina, porque es un neurotransmisor que está muy implicado en el desarrollo y en la evolución de la enfermedad. Y es que regular la dopamina va a hacer que también podamos regular la serotonina y el GABA. Lo primero, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que está vinculado con el placer. La dopamina es quiero sexo, es quiero alcohol, es quiero comida. Da igual cómo lo consiga, es quiero. ¿Qué diferencia hay entonces entre la dopamina y la serotonina y la oxitocina? Que mientras que la oxitocina es una hormona de he conseguido, la dopamina es una hormona del yo me merezco, y la serotonina es una hormona del estoy haciendo, de serotonina ser. Estoy haciendo una buena comida, estoy manteniendo una buena conversación, estoy leyendo un buen libro, estoy disfrutando. La oxitocina es el he disfrutado de una buena comida, de un buen sexo, de un buen vino, de un buen libro. Y la dopamina es quiero. La dopamina no disfruta, la dopamina es quiero. Me da igual cómo lo consigas, la dopamina es quiero. La dopamina no es la hormona de la felicidad, es la hormona del placer. Del quiero más sexo, quiero más comida, quiero más droga, lo que sea. De hecho, todas las adicciones están vinculadas a la dopamina. La mayoría de personas con problemas psiquiátricos asociados a adicciones o ansiedad se le tratan con inhibidores de la dopamina. Esto es muy importante, porque la dopamina está vinculada en el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es una compleja red neuronal en el cerebro que lo que hace es
que cuando hay un problema acude a la memoria para recordar cómo soluciona ese problema. Pongo un ejemplo. Tú sales a la calle, tienes un episodio de diarrea en la calle. Tú ya ese episodio de diarrea en la calle lo solucionaste yendo a casa a buscar un baño para tener cerca un baño siempre. Se desarrolla un NIS. Un NIS es un suceso altamente traumático que genera un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, esa emoción un sentimiento, ese sentimiento un comportamiento, conducta y por lo cual un resultado que se guarda en el cerebro como recompensa ante una situación estresante. Entonces, cuando se vuelve a repetir la situación estresante, el circuito de recompensa te dice, oye, que ante esta situación conseguiste sobrevivir aquí, quédate aquí. Conseguiste sobrevivir cerca de un baño, quédate cerca de un baño. Ante una situación estresante, esta comida, este donut, este pastel, te dio placer. Busca ya esta comida. La dopamina está muy vinculada en el comportamiento. Por eso cuando se desarrolla una conducta emocional tóxica, como comida basura, redes sociales, evasión, solucionar los problemas mediante evasión. No salgo a la calle porque me quedo en el baño. Estrés, dopamina, voy a la recompensa. Tengo este problema, voy a la comida. Estrés, dopamina, voy a la recompensa. Me siento mal, voy a llorar por redes sociales. Estrés, dopamina, voy a la recompensa. Ese es el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces estamos siempre con picotazos de dopamina. Pico alto, cae. Pico alto, cae. Porque cuando tenemos la dopamina, cuando tenemos la recompensa, si no ha habido un disfrute de la recompensa, si no ha habido una cocción, una preparación de esa recompensa, no hay ni serotonina ni hay oxitocina. Simplemente hay dopamina, cortisol y noradrenalina. Pegamos un pico de dopamina y cuando tenemos la recompensa, eso cae. ¿Cuál es el problema? Que cae por debajo de los niveles iniciales. Y cada vez necesitamos más dosis de dopamina. Más comida, un baño más cerca, cualquier cosa. Y es entonces cuando se produce una alteración del receptor D3 de las células intestinales linfocitos T. Y es entonces cuando este receptor D3 se activa y se produce una inmunosupresión. Las células con el receptor D3 desactivado atacan a las desactivadas y se produce una alteración inmune. Esto es extremadamente importante porque tengamos en cuenta que la dopamina en sí misma no es mala. O sea, los neurotransmisores tienen una función biológica, como ya he dicho. El problema es cuando no los tenemos regulados. Y ahora me estaréis preguntando cómo se regulan los neurotransmisores. Pues bueno, si veo que este vídeo y este podcast, que ha sido un poquito más largo y extenso y totalmente diferente a la temática habitual y al estilo habitual, tiene éxito, yo os prometo que tendréis un artículo, un vídeo y un ebook en PDF, totalmente gratuito todo, sobre la regulación de los neurotransmisores. De vosotros depende que esto tenga éxito o no. Nada más que añadir, Pigmaliones. Besos, abrazos, espero que os haya gustado. Déjame una manita arriba, suscríbete, compártelo si crees que puede ayudar a alguien. Y nada más. Besos, abrazos y ahora sí, nos vemos pronto.